Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por las bendiciones que nos das. Gracias por permitirnos ser tus instrumentos para que seas tú quien sigues bendiciendo a nuestros hermanos. Te pedimos nos permitas revisar nuestro día, hacer nuestro examen de conciencia. Permítenos al concluir descansar adecuadamente, que renovemos nuestra fuerza para que te sigamos sirviendo con alegría. Gracias, Señor, por todo lo que en este día nos has dado y a lo largo también de nuestra vida. Bien, les he compartido dos reflexiones sobre el texto del Evangelio del día de hoy, del capítulo 15 del Evangelio de San Mateo, sobre la multiplicación de los panes. En la mañana hablábamos acerca de cooperar con Dios y ya hace rato en la tarde hablábamos acerca pues del milagro que el Señor realiza, de las multiplicaciones que Él efectúa. Sobre todo veíamos que el Señor era compasivo, que el Señor se compadecía de la gente que estaba pasando por momentos difíciles, pero su compasión no se quedaba en palabras, sino que inmediatamente invitaba a la acción. ¿Cuántos panes tienen? Y Él realiza el milagro. Hoy he querido titularle esta noche muchas multiplicaciones, porque es la orientación que le da San Mateo y también San Marcos a esta intervención de parte de el amor que el Señor nos tiene. El Señor es quien multiplica aquello que nosotros ponemos en sus manos. Y esto no tan solo lo hace una vez, sino lo hace en las ocasiones que sean necesarias. A veces nosotros hablamos de la multiplicación de los panes. Tendríamos que hablar de las multiplicaciones de los panes. Y esto con sustento en el Evangelio, pero sobre todo corroborado, constatado, visualizado, disfrutado en nuestra propia vida. Y pongo esta fotografía de una dama, de una mujer. Yo trato de, pues viendo apenas la imagen que tú también contemplas, pensar que es una mamá de familia, una mujer sencilla, una mujer con un escaso ingreso. En su monederito tiene monedas, precisamente. Se ve que hay un compartimento que está hacia el lado de su regazo. No sabemos qué tenga, pero lo que sí percibimos son esas moneditas que tiene en el compartimento que nos está mostrando. Me dicen mucho sus manos, porque son manos seniles. Quiero decirte que con el paso de los años, también percibiendo las huellas del tiempo, ubico que las manos suelen ser de los elementos de nuestro cuerpo que no mienten, salvo que alguien, claro, encuentre con métodos muy costosos disimular la edad de nuestras propias manos. Pero bueno, esas manos para mí hablan de alguien que ha caminado años y años en los senderos de la vida. Y pues bueno, no me deja de hacer pensar en ese monedero, en ese vestido de una dama, en esas manos ya del tiempo que deberían hacernos pensar en nuestra mamá, en nuestra abuela, quizá en alguna persona que estamos aquí o que hemos estado aquí en estos turnos, pero bueno, hablaremos sobre ese monedero en un relato que hoy te comparto, que ya he compartido y que muchos ubican dentro de mi vida, pero es bueno recordar, sobre todo en torno a lo que el Evangelio nos orienta. Vamos al texto del Evangelio de este día, adelante, que te decía. Al texto del Evangelio
de San Mateo. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanar a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7 y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracia, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, quise ponerte en ese texto y en esta diapositiva que la narración de la multiplicación de los panes de este capítulo 15, versículo 29 al 37 de San Mateo, coincide con el texto de San Marcos. San Marcos también nos narra esta misma multiplicación de panes en el capítulo 8, versículos del 1 al 10. Pero a propósito quise ponerte otra diapositiva, adelante por favor, donde se narra una segunda multiplicación de los panes. Si te recuerdas, bueno, la anterior diapositiva era el capítulo 15 de San y el capítulo 8 de San Marcos. Ahora en esta diapositiva presentamos esa segunda multiplicación de los panes, o sea, pero habla de 2 en Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21, y Marcos, ya no el capítulo 8, sino el capítulo 6, versículo al 40. Ese texto es ese texto que ha quedado grabado en nuestra mente, sobre todo porque el Papa Francisco ha utilizado la expresión de nuestro Señor para hablar de la labor de la Iglesia. Dice el Papa Francisco: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Y claro, antes de que el Papa Francisco lo hiciera, obviamente lo hace nuestro Señor, que es lo más importante. El Señor dice: denles ustedes de comer. Y es un mandato que la Iglesia ha asumido como una parte también de nuestra responsabilidad. Lo importante es que en el capítulo 15 de San Mateo se narra una multiplicación de los panes, y en el capítulo 14 de San Mateo se nos narra otra multiplicación de los panes. Que en San Marcos capítulo 8 se nos narra una multiplicación de los panes, pero en San Marcos capítulo 6 también se nos narra otra multiplicación de los panes. Y quizás lo importante, más allá del solo hecho de multiplicar panes, sea esa percepción que tiene el Señor, donde sabe que nuestras necesidades no se limitan en ocasiones a un solo momento, sino que a veces esa necesidad se repite. Y entonces la multiplicación de los panes, como sucede en el Evangelio, en tu vida y en mi vida, acontece no una vez, sino una gran cantidad de ocasiones. Y la verdad es que necesitaríamos estar ciegos como para no darnos cuenta de que el Señor no tan solo una vez multiplica tus panes y mis panes, sino que son varias las ocasiones, porque Él sabe cómo está nuestra vida. Él sabe cómo se escribe nuestra historia. Él sabe lo que acontece en nuestra vida. Y Él sabe que las necesidades a veces son reiteradas, que no tan solo una vez pasamos precariedad, sino una segunda y una tercera. Y el hecho de que en 2 ocasiones
de la multiplicación es porque también quiere que entendamos que sus multiplicaciones son no una, sino todas las ocasiones que sean necesarias en nuestra vida. Cuando una familia ha tenido, digamos, una cantidad de momentos difíciles de desempleo, de pronto acontece que viene otro momento en donde la persona vuelve a... Tú y yo sabemos que hay cosas que se repiten. Yo quiero narrarte esta escena de mi vida. Adelante. Hoy hablo de un Dios que es siempre generoso. Adelante, por favor. Y la historia de la multiplicación de los panes, de la presencia providente de Dios en nuestras casas. Hoy yo quiero manifestarte que cada vez que en mi ministerio me topo con estos relatos de Marcos capítulo 8, capítulo 10, Mateo capítulo 14 o capítulo 15, que son los dos que narran dos multiplicaciones de panes, o la narración de San Juan capítulo 6, que es una multiplicación de panes la que presenta, o la narración de Lucas capítulo 10, que también es una vez que narra la multiplicación de los panes. Cuando me topo con estos textos, Marcos 8, Marcos 10, Mateo 14, Mateo 15, San Lucas 10, San Juan capítulo 6, cuando me topo como sacerdote ante este milagro, yo soy el primero que manifiesto. Yo conozco a la perfección esta historia de la multiplicación de los panes. Hoy quiero compartirte ese milagro del Señor en la historia de mi familia. Adelante. Me remonto al momento en que mi mamá falleció. Doña Virginia, mi mamá, que en paz descanse, falleció el miércoles 10 de enero del año 2001. Después del último mes de agonía y de que aquellos que formamos la familia Narváez Martínez cumplimos nuestros deberes cristianos de acompañar su agonía, su enfermedad, de vivir una Navidad distinta a aquella Navidad del año 2000, de vivir un cambio de año distinto, la del año 2000 al año 2001, habiendo cumplido con lo que teníamos que hacer. Pues bueno, pudimos vivir cristianamente la Pascua de mi mamá, es emprender el camino a la casa del divino creador y del Padre bondadoso. Esta escena de cumplimiento para con doña Virginia también la vivimos nosotros el 10 de marzo del 2008, 7 años después, con 2 meses, con don Francisco o con don Prisco, como le decían mis tíos, es decir, sus hermanos y los primos a mi papá, también que de Dios goce. Y bueno, junto con el novenario de mi mamá y un día con el de mi papá, después de que pasó el novenario de la vida, digamos, de piedad que vivimos nosotros con mamá, llegó el momento en que al terminar, hacia el final del mes de enero de ese año 2001, recuerdo que con la satisfacción de haber cumplido con lo que teníamos que hacer, recuperamos aquello que se nos daban en la vida de familia. Nos reunimos a comer los domingos y cuando podíamos lo hacíamos entre semana, pero el domingo continuamos con esa tradición noble. Recuerdo que el último domingo del mes de enero, mis hermanos me preguntaron, una vez que ya terminamos el novenario y el duelo, me preguntaron si yo quería conservar algo de lo que mi mamá había tenido como sus accesorios personales. Adelante. Yo tenía pensado, yo deseaba conservar, pero que yo deseaba que primero sobre aquello que querían ellos conservar. O sea, yo quería que me gustaría tener de recuerdo, que mis hermanas eligieran algo. Y efectivamente mis hermanas fueron eligiendo y también mis hermanos. Una de mis hermanas eligió los lentes,
otra eligió un vestido verde, color verde olivo, que mi mamá le gustaba mucho ponerse, otra eligió un suétercito blanco que tuve la fortuna de regalárselo a mi mamá, y mi mamá le gustaba tanto ese suétercito blanco, esos afelpaditos, muy calientito, mi mamá le gustaba mucho usarlo. Y así mis hermanos fueron escogiendo su Biblia, su libro de oraciones. Y una vez que cada uno de ellos eligió lo que tenía que elegir, me preguntan, ¿qué vas a elegir tú? Una vez que pude ver lo que ellos y ellas ya habían tenido en sus manos, yo les dije, yo quiero conservar el monedero de mamá. Fue lo que les dije, adelante. ¿Quieres el dinero que traía en el monedero de mamá? Me pregunta mi hermana Rosario, que aunque no es la mayor, es la que siempre es más adelantada o va siempre un paso adelante. Yo le dije sonriendo, le dije, no, yo no quiero ni me interesa el dinero que ella traía. Al contrario, me hubiera gustado darle un poco más para que trajera un poquito más en su monedero. Yo no quiero las monedas ni los billetitos. Quizá los quisiera como un recuerdo del regalo de Dios a través de su generosidad, pero no me interesa el dinero. Quiero el monedero mágico de mamá. Monedero mágico, preguntaron mis hermanos y mis hermanas. Y cuando yo he comentado esto, la gente también se queda con la interrogación. Y yo les decía a ellas, como te lo digo a ti, como hijo y como hermano que estaba en mi familia, como cristiano y como sacerdote que estoy contigo, yo reitero que aquel monedero de mi mamá era un monedero mágico. Y estoy seguro que también el monedero de tu mamá y el monedero de todas las mamás del mundo son monederos mágicos, y puedo decirlo que incluso un monedero, si tú eres mamá, ha sido un monedero mágico, porque en ese trozo de tela, con ese broche en la parte de arriba, se multiplicaban ahí los peces y los panes, porque ahí se manifestaba la providencia de Dios. Efectivamente, hoy que el Evangelio me permite, adelante, compartirte que Marcos 8 y Marcos 10 y Mateo 14 y Mateo 15 nos presentan que el Señor conoce que la multiplicación de los panes no es un hecho aislado, que la multiplicación de los panes no es un evento único, que la multiplicación de los panes es algo con lo que Dios está familiarizado, porque Dios conoce tu familia y mi familia, porque Dios nos conoce perfectamente. Bendito Dios, bendito Mateo, bendito Marcos, que nos narran que la multiplicación de los panes de manos de Jesucristo no fue una sola vez, porque nos están abriendo al corazón generosísimo de parte de Dios, porque aquí yo lo comento como estoy seguro que tú lo puedes comentar. ¿Cuántas multiplicaciones o cuántas veces se multiplican los panes en nuestra familia? Una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cuántas? Más que referir un número, tenemos que manifestar que la multiplicación de los panes en mi casa se manifestaba todos los días. Y estoy seguro que es la razón por la que Marcos y Mateo, a la luz del Espíritu Santo, que es por quien quisieron poner dos narraciones de multiplicación, no porque se les haya pasado y no porque, digamos, de pronto se distrajeron y repitieron lo que no tenían que repetir. Qué bueno que lo repitieron. De pronto alguien dice, ¿por qué dice otra vez lo mismo? Porque nosotros necesitamos no una vez, sino varias veces de lo mismo. Efectivamente, hablamos de una narración de multiplicación de panes que por lo menos se nos narra dos veces en el Evangelio, porque en realidad es una necesidad tan primaria y ordinaria que el Señor nunca se fastidia.
Dios nunca se cansa. Dios nunca se harta, nunca se hastía de repetir lo mismo y repetirlo cuantas veces sea necesario. Si tú tienes, quien está casado, casada, 15 años de casados, 20 años de casados, 25 años de casados, 30 años de casados, tendríamos que decir que no podemos contabilizar cuántas veces el Señor ha multiplicado los panes. Y que a lo mejor lo que yo viví cuando tenía, hablo del sacerdote, 30 años de ordenado, lo que yo viví cuando tenía 3 años de ordenado, el Señor volvió a manifestarse cuando tuve 15 y cuando tuve 25 y ahora que tengo 30, claro que el Señor se ha manifestado. Como estoy seguro que si tú, por ejemplo, tuvieras 25 años de casado, de casada, quizá cosas que viviste cuando tenías 2 años de casado o de casada o 8 años de casado, de casada, de pronto una situación precaria, hoy quizá lo vuelves a vivir y el Señor dice, yo no me canso, yo no me fastidio de hacerte el bien, de multiplicar tus panes. Efectivamente, en el monedero mágico de mi mamá, que de Dios goce, había siempre una moneda. ¿De dónde? No sé. No sé o sí sé. Sí sé que Dios provee y sí sé que nuestras mamás solamente nos hacen el bien y son generosas. Cuando necesitaba una moneda para el camión, allí había. Cuando necesitaba irme a cortar el cabello, había una moneda. Cuando necesitaba pagar, pues más que las cuotas, las cooperaciones, porque estuve en escuela federal, pero aún ahí hay que dar una cooperación, pues había una moneda. Cuando necesitaba comprar una libreta, un lápiz, una regla, había una moneda. Cuando en ocasiones un servidor antojado le pedía a mamá un dulce, había una moneda. ¿O te acuerdas de aquellos refrescos Bimbo? Unos refrescos grandes. No eran de 355, sino eran como 473 mililitros. Había ahí una moneda. O cuando acompañaba a mi mamá a la clínica 4, desde niño, cuando ella tenía que ir a sus tratamientos, al salir ella sacaba sus monedas para que allí en un puestecito nos comiéramos una gordita de chicharrón prensado, de esas que el aceitito hace rojita la masa del maíz y se le ponía una salsita picosa, pero siempre había una moneda. Adelante, efectivamente, en ese monedero parecía. ¿De dónde sacaba las monedas? Reitero, lo sé, pero estoy seguro que en ocasiones ella, algo que tenía para comprarse algo ella, renunciaba, quizá un tinte de pelo, o ir a hacerse lo que de permanente. Ustedes conocen ese lenguaje coloquial de los hogares. A mi mamá le gustaba hacerse un permanente, ir a hacerse chino su cabello. Me imagino que se llamaba permanente porque era algo que no le duraba 2 días o una semana, sino varios meses. Quizá en ocasiones no se hizo su permanente, ni se puso su tinte para darnos a nosotros sus monedas. Ella, digamos, era austera. No sé si algún día quiso comprarse algunos zapatitos cómodos, o te lo comento en el lenguaje coloquial que tú conoces, porque tú también viviste en familia. Ella, sus cosméticos, era una crema que se llamaba Tres Caritas. Ese era su cosmético. Y también una botellita de un líquido que se llamaba Frescapié. Yo me acuerdo de niño que me decía, hijo, ponme Frescapiés en mis pies. Y con todo gusto lo hacía.
le ponía su frescapiés y descansaba. No sé, quizás se sacrificó de esas cosas, pero el Señor nunca permitió que le faltara algo ni a ella, ni a mi papá, ni a aquellos que fuimos bendecidos con el monedero mágico de mi mamá. Yo conozco la multiplicación de los panes, o tendría que haber corregido esta diapositiva. Las multiplicaciones de los panes. La he vivido, Dios me ha favorecido, y tú también conoces esta historia. Qué bueno que Mateo y Marcos, a la luz del Espíritu Divino, han repetido este relato, no porque lo hayan repetido ellos, sino porque nos narran dos. Sabrá Dios de tantas y tantas multiplicaciones de panes que hizo el corazón bondadoso de Cristo, como también tú y yo lo hemos recibido. ¿Quieres que el Señor multiplique tus panes? Pon los panes. Pero si los pones, el Señor se encargará. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.